En este domingo, la Iglesia nos propone unas lecturas que nos llevan a lo esencial de nuestra vida cristiana. Nos vamos a enfrentar a una palabra muy sencilla, pero muy compleja al mismo tiempo. Una palabra que nos va a mostrar la originalidad de la vida cristiana y la novedad. Por eso os pido que estemos todos muy atentos a este paso del Señor, que viene a decirnos hacia dónde tiene que apuntar nuestra vida cada día. Escuchemos con atención. Vamos a dar lectura a los textos del domingo 31 del tiempo ordinario. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios, guardando todos los mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis. Así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres, es una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Salmo 17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, muchos sacerdotes se fueron sucediendo porque la muerte les impedía permanecer en su cargo. Pero Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que pueda salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y convenía que fuese nuestro pontífice, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados y después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
La primera lectura es del libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio forma parte del complejo que los judíos llaman la Torá y nosotros llamamos el Pentateuco, esos 5 primeros libros de la Biblia. El Deuteronomio nos va a contar como libro los discursos de Moisés ya a las puertas de la tierra prometida, desde el monte Nebo y contemplando esa tierra, para recordarle al pueblo que había salido de Egipto y que iba a entrar en la tierra prometida, que era lo esencial. También el Deuteronomio forma parte de un complejo teológico y litúrgico que tiene sus raíces en el siglo VII a.C., la famosa reforma de Josías, y que hace una relectura no solo del Pentateuco, sino también de algunos libros del Antiguo Testamento desde una perspectiva teológica novedosa y más bien conservadora. En este texto que hemos escuchado vemos el famoso Shema Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Es decir, con la totalidad del ser. La antropología bíblica del Antiguo Testamento, concretamente, habla del ser como una totalidad. Luego ya vendrá el Nuevo Testamento con otra antropología más bien de tipo platónico. Pero bien, volviendo a esto, aquí hay varios mensajes. El primer mensaje es el monoteísmo del pueblo de Israel, frente probablemente al politeísmo de los primeros patriarcas. Entonces, este monoteísmo, ¿cómo se manifiesta? Con ese amor total a Dios y ese amor total que tiene que prolongarse en la vida cotidiana. De tal manera que esta oración del Shema Israel, escucha Israel, los judíos a 2 niveles se la plantean cada día. Por una parte, en las jambas de las puertas, como dice el texto, la famosa mezuzá, que tocan al entrar a casa y al salir de casa, para que ese Shema, esa bendición de Dios, esté siempre presente, dentro de casa y fuera de casa, se hable bien siempre de Dios. Pues dentro de esa mezuzá está este texto justamente del Deuteronomio. También en la oración cotidiana, los judíos, en una cajita que se ponen de cuero en la frente y luego se la atan en las manos para acercarla al corazón, aparece también este Shema Israel, este escucha Israel, como un signo perenne de qué es lo que tienen que hacer cada día. Poner su mirada en Dios, y esa mirada en Dios tiene que prolongarse en la vida cotidiana. El Salmo nos recuerda justamente que ese amor a Dios tiene que reconocerle que es su fortaleza, su roca, su alcázar, su peña, su libertador. Es toda una serie de poéticamente expresar ese amor a Dios. Y nos vamos a la carta a los Hebreos que estamos leyendo durante estos últimos domingos. Una carta que, en cierto modo, nos está mostrando la doble teología del sacerdocio. Por una parte, la teología del sacerdocio del pueblo de Israel, un sacerdocio hereditario que hacía sacrificios cada día, y que el sacerdocio de Jesús es muy diferente. Es muy diferente porque es un sacerdocio que permanece para siempre. No pasa. De ahí que pueda salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios. Y otra diferencia grande. Ese sacerdocio de Jesús ofrece el sacrificio de una vez para siempre. Ese misterio pascual es el gran sacrificio de Jesús. Es el sacrificio único y definitivo, y que se ofrece a sí mismo, de manera total y absoluta. Y la ley hace que los hombres sacerdotes, llenos de debilidades, lleven adelante esa misión. Pues bien, ese sacerdote tenía que ser un pontífice, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Así se plantea el sacerdocio de Jesús. Y finalmente,
el Evangelio de Marcos que directamente enlaza con la primera lectura del libro del Deuteronomio. ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta que un letrado se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué mandamiento es el primero de todos? ¿Estamos ante una pregunta catequética? ¿Estamos ante una pregunta capciosa? Probablemente no, tal y como termina el Evangelio. Este hombre sería un hombre de buena voluntad porque, como le dice Jesús, no estás lejos del reino de Dios, ante la pregunta que Jesús le hace. Bien, tenemos ¿qué mandamiento es el primero de todos?, le pregunta el letrado a Jesús. Y evidentemente Jesús, como buen judío, que habría aprendido y rezado muchas veces el Shema Israel, le responde con absoluta claridad el texto del Deuteronomio. El primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con la totalidad de lo que es el hombre, que lo pone en Dios. Pero, y aquí viene la originalidad profética que añade Jesús, y que el letrado después, en cierto modo, no sabrá reconocer. Y dice Jesús: el primero, pero el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es importante. Esta es la originalidad profética del amor cristiano. Y añade Jesús: no hay mandamiento mayor que estos. Mandamiento en singular. Y estos. Es decir, mandamiento en singular significa que son dos caras de la misma moneda. Que los caminos de Dios, si son auténticos, si el amor de Dios es auténtico, es convergente, no paralelo ni divergente. Por lo tanto, no hay mandamiento, un único mandamiento mayor que estos, las dos caras, el amor a Dios y el amor al prójimo. El letrado le responde: Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es, evidentemente, el letrado se queda en la primera parte. Y todo eso vale más que holocaustos y sacrificios. Pero bien, volviendo a la originalidad profética de Jesús, nos está diciendo clarísimamente que Dios quiere ser amado en los hombres. Que la prueba del algodón para saber si nuestra fe es activa, es viva y realmente nos la tomamos profundamente en serio, es que amamos a los demás. Amar a Dios, en cierto modo, puede ser muy fácil, porque no lo vemos, podemos decirlo de boquilla. Pero amar al prójimo ya es más complicado, porque al prójimo nos lo encontramos cada día, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la calle, en el barrio. Y hay veces que tenemos muchas razones para no amar, y es ahí donde se verifica realmente nuestro amor a Dios. Evidentemente, no estamos hablando de moral, no estamos hablando de moralina, estamos hablando de esa profunda transformación que hace el Espíritu Santo, ese Dios que nos abre el corazón para acercarnos al otro como hermanos. Y eso nos acercará al reino de Dios. Como veis, es el domingo de lo esencial, de lo nuclear. Aquí se está jugando nuestra vida cristiana, nuestra autenticidad, si nos lo creemos o si no nos lo creemos. Y en este diálogo con el letrado, Jesús marca claramente la diferencia con el judaísmo y nos presenta lo esencial de la identidad cristiana en lo que respecta al amor. Esta teología que desarrollará con mayor profundidad Juan, sobre todo en las cartas de San Juan. Os deseo a todos un buen domingo familiar, con mucha paz y con mucha alegría. Un abrazo. La conclusión que hemos sacado de estas lecturas. Las lecturas de este domingo son muy sencillas y muy claras. La página del Deuteronomio que el pueblo judío sabe de memoria son los mandamientos, lo esencial, lo que el Señor quiere enseñarnos para que vivamos. Son los consejos que no debemos olvidar nunca
Y así nos lo indica, lo repetirás a tus hijos todos los días y a todas horas. Escúchalo para que te vaya bien. Nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Salmo repite una frase que debemos interiorizar y repetir. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Hebreos, que sigue con el tema de sacerdocio, va especificando las diferencias entre el sacerdocio hebreo humano y el sacerdocio de Jesús, consagrado para siempre. Marcos en el Evangelio retoma los textos del Deuteronomio. Un letrado le pregunta a Jesús qué mandamiento es el primero de todos. Jesús le responde con el Shema Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Dios. Y el cumplimiento del mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Así de sencillo, así de fácil. Haz esto y tendrás la vida eterna. Pues esto es también la palabra para nosotros hoy. Queridos hermanos, feliz fin de semana, que pongamos estas palabras en nuestro corazón, las metamos en nuestra mente y vayamos repitiéndolas día a día, uno a uno, para no olvidarlas y saber cómo tenemos que vivir.